Shalom Javerín. Estamos ya en el quinto video de nuestra serie Las tribus no perdidas de Israel. En este video el Admur hablará de Rabbi Menashe ben Israel y de su libro La Esperanza de Israel, cuyo libro ha sido punto de difamaciones al utilizarlo para enseñar todo lo contrario a lo que Rabbi enseña, que las 10 tribus no son los padres de los nativos americanos que hoy viven en el sur de América. Además, el Admur tocará en el libro los testimonios de Rabbi Menashe ben Israel, donde afirma el paradero de las 10 tribus, tanto geográficamente como espiritualmente, tal como el Admur lo viene enseñando con la ayuda del Santo bendito sea. Sin más preámbulos, escuchemos a Rabbi Menashe ben Israel, tal como lo cita nuestro Admur. El Rab Menashe ben Israel, en su obra La Esperanza de Israel, escribe que los pobladores oriundos y primitivos de las Américas fueron parte de las 10 tribus de Israel, a quienes le siguieron los tártaros, es decir, los padres de los indígenas que poblaron lo que hoy se conoce como el Perú, México, etc. Estos tártaros, después conocidos como los incas, mayas, etc., al hacerles la guerra a los hijos de Israel y viéndose estos vencidos, es decir, los hijos de Israel, se vieron entonces obligados a ocultarse y adentrarse aún más en las zonas y a países más frondosos y difíciles, detrás de las montañas de Amazonía, ocultándose así hasta recibir la orden del Eterno para rebelarse y salir de sus lugares ocultos, cuando llegue la hora de su redención, tal como ellos lo dijeron. Y así estaba como tradición entre los indios, como lo veremos más adelante. Ahora voy a citar textualmente sus palabras, las palabras del Rab Menashe ben Israel, con la finalidad de corregir, Be'ezrat Hashem, los errores. Al no entender este libro, en el mejor de los casos, o los errores, al haber escuchado de otras personas, las cuales asumen posiciones de maestros, cuando no lo son, y manipulan intencionalmente y perversamente tal libro, y esto, con el fin sinvergüenza de afianzar sus falsas enseñanzas, lo cual solo demuestra su torcido ego, y por lo cual nuestros sabios nos enseñaron en el Pirkei Avot que este tipo de cosas sacan al hombre del mundo. Entonces, dice así el Rab: refutadas pues las precedentes opiniones, es de saber que los españoles que habitan en dichas Indias sienten generalmente que los indios proceden de las 10 tribus, pero erran manifiestamente, porque aún que estos, es decir, las 10 tribus, a mi ver, fueron los primeros pobladores. Después, ¿acaso, como sucedió con los españoles, vinieron nuevas gentes de la India Oriental, donde es fácil la navegación a la tierra de Nueva España, pasando aquel estrecho de mar que hay entre la misma India y el reino de Anián, ya que es tierra firme de Nueva España, y de aquí fueron poblando las más tierras hasta llegar al Perú. Estos pues, prevaleciendo en fuerza, les hicieron guerra a las 10 tribus que ya vivían ahí, con que les fue necesario, como dice nuestro Montesinos, retirarse a lo más interior y oculto de aquellas regiones, por permisión divina, para que se cumpliese la profecía de Moishe: haré cesar de los hombres su memoria. Después, continúa el Rab diciendo que el primer fundamento para lo que dice líneas arriba procede de Esdras 4, el cual, aunque no tenga inspiración divina, ya que no forma parte de nuestras escrituras, aun con todo lo citamos como un autor antiguo, es decir, una fuente histórica. Basándose en Esdras 4, el Rab prueba que los israelitas llegaron al Perú, y continúa diciendo que luego los tártaros los siguieron y les hicieron la guerra, obligando a los israelitas a ocultarse en lo más interior de esta zona. Y esto, el Rab lo basa en el testimonio de un judío llamado Montesinos, el cual tuvo un encuentro con los hijos de Israel ayudado por un indio, que lo llevó hacia ellos y le contó la historia de cómo su pueblo, es decir, los indígenas, hicieron la guerra y tanto daño a los hijos de Israel. Y ahora traeré el texto textualmente, tal como el Rab lo narra y escribe en su libro. Dicho jueves, después de haber llegado aparte
donde se alojaron aquella noche, dijo Montesinos al indio Francisco: según lo que me dijeron mis hermanos, que tú me dirás más un poquito, por lo cual te pido, me digas ahora algo de lo que tanto deseo saber. El indio Francisco respondió: yo te diré lo que sugiere, sin que me apures, y te referiré la verdad como la supe por tradición de mis padres. Tus hermanos, los hijos de Israel, los trajo Dios a esta tierra, haciendo con ellos grandes maravillas, muchos asombros, cosas que si te las digo no las has de creer. Y esto me lo dijeron así mis padres. Venimos los indios a esta tierra, hicimos la guerra, tratámoslos peor que lo que los españoles nos tratan. Después, por mandato de nuestros moanes, hechiceros, entrábamos hasta aquella parte a donde vimos a tus hermanos, es decir, a los lugares internos y frondosos de la zona, lugar al cual los israelitas ocultaron al verse obligados cuando los indios hicieron la guerra al conquistar la tierra, lugar donde Montesinos tuvo contacto con los israelitas, sus hermanos, gracias a la ayuda del indio Francisco, que lo llevó al lugar. Continúa el indio Francisco relatando: entraban tropas de soldados, es decir, de estos indios, hacia esos lugares, a hacerles la guerra a estos israelitas, y de cuantos entraban, ninguno salía vivo. Reunieron un gran ejército, y entraron allá dentro, y todos ellos murieron, y finalmente, la última y postrera vez, despoblaron toda la tierra para ir a esta guerra, dejando a mujeres, viejos y niños, y de todos ellos no quedó uno vivo, lo cual, visto por los que quedaron, dijeron que sus moanes les habían engañado, y que por respetar sus consejos habían perecido una tan grande multitud de gente, por lo cual era justo que ellos, los moanes, pereciesen con los demás, y matando gran cantidad de ellos, quedando solo unos pocos, pidieron los moanes les diesen algún tiempo de vida para desengañarles y decirles en todo la verdad que sabían, y concediéndoseles, declararon lo siguiente: el Dios de estos hijos de Israel es el verdadero Dios. Todo lo que está escrito en sus piedras es verdad. Al cabo de los tiempos, ellos serán señores de todas las gentes del mundo. Vendrá a esta tierra gente que os traiga muchas cosas, refiriéndose a los españoles. Y después de estar toda la tierra abastecida, estos hijos de Israel saldrán de donde están y se enseñorearán de toda la tierra como era suya antes. Algunos de vosotros que quisiera ser venturoso, pegaos a ellos. Y eso es lo que hizo este indio y otros, y por lo cual tanto él como algunos otros sabían cómo llegar a los hijos de Israel, y por lo cual Montesinos, cuyo nombre hebreo era Aarón Levi, pudo tener contacto con estos hijos de Israel, juramentando así ante el Beis Din al relatar su historia. Y en cuanto a algunas de las costumbres que los indios tienen, siendo estas parecidas a la de los hijos de Israel, el Rab toca este punto y dice: porque comparando algunas costumbres de los indios con las de los israelitas, hallaremos que se parecen en muchas cosas, de donde inferimos fácilmente que los indios las tomaron del tiempo que habitaron entre ellos, o de algunos que quedaron después de ocultos en las montañas. En cuanto a la arquitectura de los indios, la cual es tan aclamada y punto de especulaciones, sorpresas y preguntas, y en donde se han encontrado restos arqueológicos que demuestran otra cultura fuera de la de los indios, como la llamada cabeza de terracota, la cual muestra a un hombre barbado y más. Sobre esto el Rab dice: últimamente, y por último, de los grandes edificios que los españoles hallaron en algunos lugares, se puede conjeturar ser obra de israelitas antes de que se ocultaran en las montañas. Ahora, aquí, el Rab cita al Inca Garcilaso de la Vega, el cual, en sus comentarios al Perú, cuenta cómo en Tiahuanaco, provincia del Collao, entre algunos edificios, se encontró uno digno de inmortal memoria. El Rab describe la construcción del lugar, indicando el salón y el patio, y la belleza
de sus acabados en labrado arquitectónico, y agrega que según los indios, el lugar era dedicado al Hacedor del universo. Y continúa el Rab diciendo, textualmente, donde infiero, siendo que los indios eran idólatras y no tenían el uso de los instrumentos de hierro para poder labrar, se puede conjeturar que era una sinagoga hecha por los israelitas, mayormente con lo que dice Acosta y Cieza, que los indios, por tradición, afirmaban que estos edificios fueron hechos por gente blanca y con barba, antes de los incas. Y continúa el Rab citando las profecías con respecto al regreso y redención de los hijos de Israel de las Américas y de entre los indígenas, y dice, y como la América sea, según piensan muchos, cercada del mar océano, y tiene infinitas islas, según consta de varios autores, y particularmente de aquella relación hecha por Pedro Hernández de Quirós, traducida en lengua latina por Ecelio Gerardo. Se puede entender que de ello habla el profeta Isaías, capítulo 60, verso 9. Porque hacia mí las islas se reunirán y los barcos de Tarshish, primeramente, para traer tus hijos desde lejos, su plata y su oro con ellos, en nombre de Hashem tu Dios, Santo de Israel, que te ha embellecido. En Jeremías 31:9 dice, oíd la palabra del Señor, gentes, y comuníquenles a las islas lejanas, y digan, el que dispersa a Israel, él los reunirá y los cuidará como un pastor a su rebaño. Y continúa el Rab, después de esto, es de advertir que las 10 tribus no fueron todos cautivos en un mismo tiempo, porque según observamos en la segunda parte de nuestro conciliador, Pul, rey de Asiria, llevó primeramente cautivos en tiempos del rey Pekah las tribus de Reubén y Gad y la mitad de la tribu de Menashe, que habitaban de la otra parte del Jordán, las cuales transportó a Gelaj y Jabor, al río Gozán y a las ciudades de Media, Madai, como consta en el libro 1 de Crónicas 5:6 y en Josefo, libro 9 de sus antigüedades. Tiglat-Pilser, 8 años después, tomó Illón, Abel-Bet, Maahá, Yanoach, Hazor, Gilad, Galilea y toda la tierra de Naftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Segunda de Reyes 15:29. Finalmente, Salmanasar, rey de Asiria, 9 años después, en tiempos que reinara Osea, hijo de Elá, estuvo 3 años sobre Samaria, llevó cautivos al rey y al resto de las 10 tribus. Segunda de Reyes 17:5. De suerte que por 3 veces fueron cautivos, donde, como dice el profeta Yeshayahu en el capítulo 8:23, el primer cautiverio fue ligero en comparación al último, grave y duro, en que se acabó el reino y extinguió la monarquía de Israel. Pues así como las tribus fueron cautivas en diferentes tiempos, así es de creer que no están todas juntas en una misma parte, sino que se dividieron en muchas, por lo cual, así como por el estrecho de Anián decimos que se pasaron a las islas occidentales, así se puede creer que de la Tartaria se fueron a la China, por aquel lienzo de muralla que confina en ella, entre 43 y 48 grados. El argumento que tenemos para comprobar esto, dice el Rab, y así continúa trayendo sus argumentos para esto, además de traer testimonios de la presencia israelita de las 10 tribus en la China. Y luego, continúa el Rab diciendo, fácilmente se puede también conjeturar que así como las 10 tribus, creciendo en número, fueron extendiendo sus colonias, caminando poco a poco hacia las provincias dichas, así en la misma Tartaria se ensancharon. Consta claramente esto de Abraham Ortelio en el libro de su cosmografía llamado Teatro del Mundo, donde en la carta de Tartaria señala un lugar llamado Horda, que es lo mismo que Yeridá, descendida de los danitas, y más abajo hace mención de otro lugar llamado
horda de los naftalitas, diciendo que estos naftalitas de la tribu de Neftalí vencieron en el año 476, y hace 1173 años, a Peruzas, rey de Persia. Esta victoria la relata Gatias en el libro 4, diciendo que en tiempos del emperador Zenón, este Peruzas dio 2 batallas a los neftalitas, en las cuales últimamente pereció. Refiere esta historia Pedro Teixeira, autor fidedigno, en sus Relaciones de los Reyes de Persia, capítulo 32, con alguna diferencia, porque a estos neftalitas llama eutalitas. Y lo mismo hace Procopio, libro 1 de Bello Persarum, y Helmo Chicardo en su Tarij, o serie de los reyes de Persia, folio 131, relatando esta historia, dice: estos naftalitas que vencieron a Peruzas son de la tribu de Neftalí. Luego continúa hablando el Rab acerca de David Harrobeini, hermano de un rey de algunas de las tribus de Israel, ubicadas en Jabor, en la Tartaria, y cómo éste atravesó las Indias para llegar a Portugal. Y cita los testimonios fidedignos de diferentes gentes, judías como Rabí Yosef Acoyen y Abraham Frisol, y no judías como Ortelio y Botero, para corroborar el asunto. Después habla del Dad Hadaní, de la tribu de Dan, el cual vino de las mismas tierras de la Tartaria que David Harrobeini, pero casi 600 años antes, y el cual fue examinado por los sabios más grandes de la época, cuya época fue la de los Geonim, sucesores después del cierre del Talmud. Y continúa el Rabbi, dice: habita también parte de las 10 tribus en Etiopía y Abasia, imperio del preste Juan, como de ellos han informado en Roma diferentes abisinos que vinieron de aquellas partes. Botero en sus Relaciones lo afirma, diciendo que sobre el Nilo habitan 2 gentes poderosas, y que la una es hebrea, debajo del gobierno de un poderoso rey. Rabí Abraham Frisol, en el libro citado, afirma haber oído relatar lo mismo a 2 hombres doctos que estuvieron en aquellos lugares, los cuales certificaron lo propio a Hércules, duque de Ferrera. Y no hay duda que de ellos, de estos hebreos, tomaron los abisinos la circuncisión, la celebración del Shabbat y otras varias costumbres que hoy tienen judaicas. Un cierto cosmógrafo, juntamente, que hizo las adiciones a las tablas de Ptolomeo, en la tabla de la África Nueva dice: esta parte nueva del África fue incógnita a los antiguos, los cuales no supieron el origen del Nilo, que empieza en aquellos montes, llamados por los antiguos montes de la luna, donde habita una inmensa multitud de israelitas que pagan tributo al preste Juan, señor de aquellas tierras. De estos parece, y no hay duda, que habla el profeta Yeshayahu en el capítulo 18, diciendo: ay de la tierra que hace sombra con alas, que da a la otra parte de los ríos de Etiopía, literalmente los ríos de Cush. Estos, dice, que enviarán sus embajadores con el pueblo a Jerusalén en naves de junco, que son las almadias, en que de ordinario navegaban. Dirán: en aquel tiempo será traído un presente para el Eterno de los ejércitos, aquel pueblo sacado de su patria y pelado, que está entre nos, por presente al Dios de los ejércitos, al monte de Sion. Yeshayahu 18:7. Y en Sofonías 3:9 dice: entonces convertiré a los pueblos labia clara, para llamar todos ellos en nombre del Señor, para servirlo en un culto, de la otra parte de los ríos de Etiopía, literalmente ríos de Cush. Atrai Bat Putzai, naciones de Etiopía, llevarán a mí un presente, conforme a lo que dice en Yeshayahu, y traerán a todos vuestros hermanos, que son las 10 tribus, como presente al Señor.
Y continúa el Rab y dice: también no hay duda que aún hoy habitan en la Media, la región donde gobernó el imperio de Madai Uparas, los medos y los persas, de la otra parte del Éufrates, donde fue su transmigración primera, como consta en el libro 2 de los Reyes, capítulo 17-24, y de la historia de Tobías, libro con datos históricos de nuestro pueblo, pero no inspirado, porque en estas regiones se hallan inaccesibles desiertos. Flavio Josefo, insigne historiador, parece que trata de estos, cuando en el proemio del libro de las guerras judaicas dice que los judíos pensaron entonces que todos sus hermanos que están allende del Éufrates, y aún más adelante, se habían de levantar contra los romanos en su ayuda, es decir, Agripa, juntamente en aquel discurso que dijo a los de Jerusalén para que no se rebelasen contra los romanos, dice de esta suerte: ¿a quién pensáis tomar por compañeros en esta guerra? Todos los que moran en este mundo habitable pagan tributo a los romanos, salvo si alguno de vosotros extiende sus esperanzas hacia la otra parte del Éufrates. El dicho de Josefo, en el libro 2 de sus Antigüedades, capítulo 1, tratando de los que tornaron de Babilonia a Jerusalén, y en tiempos de Esdras, dice: todo el pueblo de Israel quedó en esta provincia de Media, Madai, porque las dos tribus, Yehuda y Binyamin, habitan solamente en la Asia y Europa, sujetas a los romanos, y las 10 tribus, allende del Éufrates, las cuales son en tanto número que apenas se puede comprender, y de esta primera transmigración se ha de creer que al mismo paso que iban aumentando, también se dilataron para las provincias dichas. Y continúa el Rabbi, dice: últimamente es fama que están asimismo parte de las 10 tribus detrás del río Sambatión, y de ello han dado célebres y antiguos autores testimonio, y primeramente Rabbi Hanan, autor del Talmud Yerushalmi, 150 años después de la destrucción del segundo templo. Dice en el Tratado de Sanedrín, capítulo 17, que a 3 partes fueron transmigradas las 10 tribus, a saber, dentro del río Sambatión, en Dafne de Antioquía, y en otro lugar donde bajó una nube y los cubrió, y que de estas mismas 3 volverán a ser redimidos, explicando en esta forma aquel verso de Ishayahu, capítulo 49, donde dice: para decir a los encarcelados, salid. Estos son los que fueron transmigrados dentro del río Sambatión. Los que se encuentran en la oscuridad, sed descubiertos. Aquellos que están cubiertos en la nube. Y sobre todo camino apacentarán los que quedaron en Dafne de Antioquía. Luego, el Rab explica que Antioquía está ubicada en Siria, y sobre las nubes que los cubrió, dice: de las nubes se hace mención en el Seder Olam, libro escrito por nuestros sabios, llamándolas montes de la oscuridad, y lo mismo en el Talmud Babli, Tratado de Sanedrín, capítulo 11. Continúa el Rab, Rabí Jonatán ben Uziel, aún más antiguo, que floreció 100 años antes de la destrucción del templo, sobre el Éxodo, capítulo 34:10 dice: Él, el Eterno, dijo: delante de todo tu pueblo haré maravillas que no fueron creadas. Y refiere estas maravillas a la transmigración del pueblo. Quitarlos he de allí, de los ríos de Babilonia, y hacerlos he posar dentro del río Sabático. Y como estos portentos no fueron jamás hechos en todos los habitantes de la tierra. Y el Rab sigue trayendo fuentes como el Midrash Rabu, el cual también hemos tocado en esta serie de videos, y después nuevamente el Talmud Babli, el Midrash Tanhuma y Shira Shirim Rabu, de cuyo último texto dice: también en nuestro lecho reverdecido. Explica que esto se refiere
a las 10 tribus, que fueron transportados al río Sabático. Y continúa diciendo el Rab: por esta vía pues quedaron las tribus encerradas en aquel lugar, porque en los 6 días de la semana impide milagrosamente la salida, el movimiento del río, y en el sábado en que reposa es prohibido a los judíos el caminar, con que sea totalmente perdido la noticia de estos. Continúa el Rab: es también ilustre el testimonio de Flavio Josefo en el 7º libro de las guerras judaicas, capítulo 24, donde refiere que, pasando el emperador Tito entre Arcás y Rafanea, ciudades del rey Agripa, vio un río muy maravilloso, porque siendo que nace y corre abundantemente de 6 a 6 días, falta de su manantial, y lugar donde nace, y viene a mostrarse seco, sin correr más, y que luego, pasado el 7º, como si no hubiese pasado mutación alguna, vuelve a nacer muy abundante como solía, y que guardando siempre esta inefable orden, fue llamado por esto sabático, de la fiesta sagrada de los judíos, cuyo descanso en el 7º imita el río. Y esta es la verdadera versión de este texto, que algunos corrompen, porque si este río se llama sabático, de la celebración del sábado, claro está que él reposa y no hace movimiento. De aquí, de lo dicho por el Rab, es decir, podemos observar cómo siempre se han corrompido los escritos de Flavio Josefo a favor de perpetuar una historia basada en el engaño. Continúa el Rab mencionando a Rabí Mordejai Yafé en su excelentísimo libro, Yafé Toar, donde éste afirma haber escuchado de una redoma de vidrio llena de arena de aquel río Sambatión, la cual estaba en continuo movimiento hasta el Shabbat. Del mismo testimonio podré yo dar de oída, dice Rabí Menachem ben Israel, el cual tengo tanta satisfacción como si propiamente lo hubiese visto, porque lo oí de mi Padre que está en gloria. Y es cosa cierta que los padres no suelen engañar a los hijos. Contaba pues algunas veces que en la ciudad de Lisboa un moro tenía una redoma de esta arena, y que para infamar a los cristianos nuevos de judíos solía pasearse el viernes entrando el Shabbat por la calle llamada Rua Nova, donde tienen sus tiendas, y enseñándoles la redoma decía: cerrar las tiendas, judíos, que ya ha llegado el Shabbat. Esto de estas redomas no me atreviera ciertamente a escribir, a no lo haber primero testificado tan eminente sabio como el autor recitado, aunque yo lo creo por sin duda, y que no solamente hizo el Eterno este milagro, para ahí encerrar parte de las 10 tribus. Este río, escribe Rabí Moshe Grundense, insigne cabalista y grande expositor de la ley, en la Parashat Asinu, que es el río Gozán, del cual se hace mención en el 2º libro de los Reyes. Rabí Binyamin de Tudela, hombre pío y docto, saliendo de la Navarra, después de una larga peregrinación, volvió a España, donde murió en el año 4933, hoy hace 473 años. Entre las cosas que escribe en su itinerario, dice: de este lugar, camino de 28 días, se llega a los montes de Nesibón, que se encuentra sobre el río Gozán, y en Persia hay algunos israelitas de estas partes, los cuales dicen: en las ciudades de Nesibón hay tribus de Israel, a saber, la tribu de Dan, la tribu de Zebulún, la de Asher y Naftalí. Primer cautiverio que cautivó Salmanasar, rey de Asiria, como está escrito: a Jere, Jabor, río de Gozán, y las ciudades de Media, Madai. El ámbito de sus tierras es camino de 20 días,
Tienen ciudades y castillos en los montes. De una parte los circunda el río Gozán, y no tienen jugo de otras gentes, sino un príncipe, cuyo nombre es Rabí Yosef, el levita. Y entre ellos hay sabios, siembran y ciegan, y van a la guerra a tierra de Cush, Etiopía. Y continúa el Rab: hoy hace 15 años que en la ciudad de Lublin 2 polacos, después de una muy larga peregrinación, estamparon un pequeño libro en lengua germánica, mostrando el lugar a donde les habían visto. Más tarde, por el tribunal en la feria de Varslavia, fue mandado quemar a persuasión de los jesuitas. Rabí Abraham Frisol, en el capítulo 24 del Orjot Olam, escribe que está en la India, y así dice: el origen del río Sambatión es en la India superior, entre los ríos del Ganges y más abajo. El río Sambatión, arriba de Calicut, es su origen, y divide las Indias de una parte del reino de los judíos, y allí lo hallarás ciertamente. Y continúa el Rab: Eldad Hadaní, en su epístola, describe las calidades de este río, y dice que tiene de largo 200 codos, y que a sus márgenes se colocan 4 tribus: Dan, Naftalí, Gad y Asher. Y continúa el Rab: y no es dificultad lo que algunos proponen, diciendo que si está en el mundo, ¿cómo no hay mayor noticia de ellos? Pues vemos que aún las mismas cosas que conocemos, no sabemos el origen de ellas, como no se ha alcanzado hasta ahora perfectamente el origen y nacimiento de aquellos 4 ríos tan famosos: Nilos, Ganges, Éufrates y Tigres. Muchos reinos no están aún descubiertos, como en la Tartaria, en la América, todos los confines del norte, Florida y el reino de Anián, en el Pirú, desde Quito hasta donde desemboca el río Marañón, y todas las incógnitas, que es mucho más tierra que la descubierta. Además de que aún que estén algunos entre tierras conocidas y cercanas, pueden, detrás de cordilleras y montes, estar ocultos, como en tiempos de Fernando e Isabela. Se hallaron las batuecas del duque de Alba, no lejos de Salamanca y junto de Plasencia, donde estuvieron recogidos desde el tiempo que los moros tomaron España, algunos españoles, por espacio de más de 800 años. Pues si en el riñón de España hubo gentes ocultas tanto tiempo, entonces, ¿cómo no podrá suceder lo mismo a estos israelitas? Ahora, Besrat Hashem, yo les acoto. Y para los que piensan ahora que ya todo está descubierto por la supuesta gran tecnología que se tiene, sepa que hace unos pocos años atrás le preguntaron al Rebbe de Lubavitch con respecto a la ubicación de las 10 tribus, siendo que ya todo el mundo está descubierto y es conocido, a lo cual el Rebbe contestó que no se ha descubierto todo el mundo y que no se ha buscado como se debe. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han corroborado que todo lo que han leído, han visto por fotos o las redes, han escuchado o les han enseñado o incluso les han mostrado, todo es cierto? ¿Quién puede pararse y decir, yo he estado ahí y lo he recorrido todo? Ahora, después de esta acotación, continúa el Rabbi y dice, ¿cuánto más que el Eterno dice claramente en el Deuteronomio, capítulo 32, arrinconarlos haré cesar de varón su memoria, esto es, echarlos en los rincones y extremos de todas las provincias, con la cual se perderá totalmente la memoria de ellos. Continúa el Rab, según lo que hasta ahora hemos escrito, los habemos colocado a las 10 tribus en las Indias occidentales, en la China, en los confines de la Tartaria, de la otra parte del río Sambatión y del Éufrates, en la Media, Madai, y en la Etiopía, confines de los Abisines. De todos pues estos lugares
parece que habla el profeta Yeshayahu en el capítulo 11, donde tratando de la venida del Mesías dice: y sucederá en ese día que el Eterno reunirá con su mano por segunda vez, porque la primera fue en la redención de Egipto, para adquirir al resto de su pueblo, los que quedaron en Ashur, Asiria, y de Misraim, Egipto, y de Patros, y de Etiopía, Cush, y de Elam, y de Shinar, y de Hamad, y de las islas del occidente del mar. Levantará un estandarte a las naciones, y reunirá a los desterrados de Israel, es decir, el reino del norte, las 10 tribus, y a la diáspora de Yehuda, el reino del sur, juntará de los 4 puntas de la tierra. Y en el verso 16 dice: habrá un sendero para el resto de su pueblo que quedare, desde Ashur, tal como había para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Y continúa el Rabbi y dice: Patros no es Pelusia ni Petra, mas sí Partia, vecina del mar Caspio, donde, según el parecer de muchos, decimos que está el río Zambatión. Cush, conforme a la opinión común, es Etiopía, como consta del capítulo 13, verso 23 de Yirmiyahu. Y según esto, aquí señala Yeshayahu las tribus que constituimos en el reino de los abisines, es decir, los etiopim. Elam es provincia en Persia, de la otra parte del río Éufrates, como consta del verso 2 del capítulo 8 de Daniel, donde hay inaccesibles desiertos y serranías, donde pueden estar ocultos. Shinar es una provincia cerca de Babilonia, como se puede ver en el capítulo 10, verso 10 del Génesis, donde se dice que Babel era en tierra de Shinar. Y en Daniel 1, verso 2, se narra que Nebuchadnezzar llevó los vasos del sacro templo a la tierra de Shinar. Hamad, lo que yo conjeturo es que el profeta señala a la Antioquía asiática en la Tartaria, y que aquí se comprenden los que están en aquellas partes. Y Yei Hayam, las islas del mar, interpretan algunos, pero a mi ver, con más propiedad, se debe romanciar islas del occidente, porque Yam significa en toda la Sagrada Escritura, cuando se trata de las 4 partes del mundo, la occidental, como se puede ver en el Génesis, capítulo 28, 14, y otros varios lugares. Y así se incluyen todos los israelitas que en respecto de Tierra Santa están para el occidente, entre los cuales se comprenden los americanos. Y continúa el Rab y dice: el mismo profeta en el capítulo 45 recopila en otra forma esta general reducción diciendo: no temas, que contigo yo, del oriente, traeré tu simiente, y del occidente te apañaré. Al septentrión, da, y al meridión no vedes. Trae a mis hijos de lejos, y mis hijas del cabo de la tierra, donde Media, Persia, India y China están al oriente de la Tierra Santa, la Tartaria o cinta asiática al septentrión, la Abasia al meridión, Europa al occidente. Trae a mis hijos de lejos, es de las Américas o Indias occidentales. Y de esta suerte, en estos 2 versos se señalan todos los lugares donde las 12 tribus están dilatadas. Y continúa el Rab: el modo de esta reducción o redención es con todo oculta a todos, mas lo que se puede colegir de los profetas es que en el tiempo de la futura redención, las 10 tribus vendrán a la Tierra Santa, acaudilladas por un príncipe y caudillo, que los sabios antiguos llaman en el Talmud, y frases judaicas en algunos lugares como el Mashiach ben Yosef, y en otro el Mashiach ben Efraim, el cual, siendo muerto en la última guerra de Gog y Magog, se descubrirá o revelará el Mashiach hijo de David, el cual, como dice Ezequiel y Oseas, quedará por príncipe eterno sobre todas las 12 tribus. Hasta aquí este 5º video de nuestra serie, las tribus no perdidas de Israel. En él
hemos podido ver claramente cómo el libro y las palabras del Rabí Menashe ben Israel han sido manipuladas, diciendo en su nombre cosas que jamás dijo, sino por el contrario, y como lo asevera con mucho énfasis, ya que todo su libro se basa en demostrar y probar lo contrario, es decir, que los indígenas de las Américas, conocidos como los mayas, incas, etc., no son de las 10 tribus de Israel, ni nunca formaron parte de estas, y por ende, los descendientes de estos indígenas que ahora forman los países de Perú, México, Bolivia, Ecuador, etc., no son descendientes de las 10 tribus y no tienen nada que ver con ellas. Lo que yo sí les digo, Besrat Hashem, es que mucha gente, miles de miles, que se encuentran en el sur de América, además de España, son descendientes de los Benei Anusim, llamados al retorno de la fe verdadera, la fe de su pueblo, la fe del pueblo de Israel. Y esto es según las profecías, y como lo demuestra don Isaac Abravanel, por ejemplo. Con esto que les digo, ustedes pueden corroborar que no es mi intención apartarlos o segregarlos de la fe del pueblo judío, Haz V'Shulem, sino por el contrario, mostrarles la verdad, ayudarlos a corregir el error que les imparten ignorantemente, ayudarles a ubicar su personalidad, estatus y verdadero llamado, es decir, el de los descendientes de los Benei Anusim, a regresar a la fe de nuestros padres y cumplir con todo el corazón y fe perfecta la Torá y las mismas, y para el resto de la humanidad, como descendientes de los hijos de Noach, el cumplimiento de las 7 leyes que les corresponden. Y así, el mundo entero pueda servir de verdad al Dios de Israel y del mundo, ya que la Teira es el único medio que nos lleva a un arrepentimiento verdadero, nos da la fuerza para servir de verdad al Dios de Israel, cambia nuestros patrones de conducta y ser por completo, expía nuestras faltas y nos conduce al mundo venidero. Y por esto mismo, todos deberíamos anhelar la pronta redención y por ende el cumplimiento del nuevo pacto, el cual consta en la erradicación del mal en todo aspecto, empezando desde nuestros corazones, y así, ya sin impedimento alguno, la Teira sea escrita en nuestros corazones, lo cual quiere decir que seremos libres de cumplirla, sin ningún obstáculo, el cual empieza en nuestra mente y corazón, ya que al ser erradicado el mal de nosotros, no habrá más malos pensamientos, malos deseos que nacen en la mente y el corazón, odio, envidia, etc. Sin embargo, por ahora, seguimos esperando la promesa de este pacto, ya que es evidente que la maldad, los malos pensamientos, los malos deseos, la envidia, el odio y las luchas contra estos aún persisten en nuestros corazones. Sin embargo, cuando aparezca el verdadero Mesías de Israel y con él el comienzo de la era mesiánica, los enemigos del Dios de Israel serán sometidos, la maldad será eliminada, reinará la justicia y la sabiduría que impartirá el Mesías y su Sanedrin, Efetzion, ya que esa es la función del verdadero Mesías de Israel, un rey que luchará las guerras del santo bendito sea y que impartirá verdadera justicia, un gran sabio que enseñará la Teira en los niveles más altos y un siervo del Altísimo con un sometimiento absoluto al Dios de Israel, así como fue y es el de todos los verdaderos y auténticos sabios del pueblo judío por todas las generaciones. El verdadero Mesías de Israel solo puede traer bien a su pueblo, cuya alma sufre por esto, de la misma forma que todos los verdaderos sabios de Israel. Nunca traerá mal a su pueblo, ni espada, ni hambre o pobreza, ni persecución, ni odio, ni el más mínimo mal, es decir, todo lo contrario que han causado los falsos mesías, que se han levantado a lo largo de las generaciones por más de 2000 años. Anachnu rotzin Mashiach Akshav. Os espero en el sexto video, Besrat Hashem. Oeb Etchem.